No, y además tienen un experto ahí justamente en public speaking, así que va a ser muy interesante. Así es. Muchas gracias, buena tarde. Muchas gracias, Gracias. Victoria. Gracias. Bueno, y un país entero hablando del debate, está clarísimo, ¿no? Totalmente, por eso lo vamos a seguir analizando desde la vestimenta, desde lo gestual, desde lo que dijeron, desde todo. No nos va a quedar detalle por examinar, hacer como una disección hoy, aquí en Tarde o Temprano. Tenemos al experto en comunicación oral, el lenguaje no verbal, Daniel Ríos, que ya está instalado en nuestra mesa. ¿Cómo va, Dani? ¿Todo bien? Bien. Dani, te digo que nos diste muy buenos tips que los pasamos en la jornada de ayer para poder observar con detenimiento y la verdad es que observamos muchas de las cosas que mencionaste. Así que te queremos empezar a preguntar, ¿qué te llamó la atención? Y bueno, lo que decías desde el momento primero, que los candidatos quizá por nervios estuvieran como en este bamboleo, ¿no? Eso se observó. Sí, lo primero que esperaba, igual que mucha gente, es ver cómo se saludaban. Pero no hubo un saludo inicial. Cuando los tomaron, cuando empezó el debate, ya estaban ahí. O sea que no pudimos medir con qué energía entró cada uno, cómo se saludó uno al otro. Sí lo tuvimos al final. En cuanto al bamboleo que decimos, a primera vista quizás para mucha gente no es notorio. Pero si llegan a ver el debate, el mudo, van a ver un bamboleo que el Martínez era mucho más notorio que en la calle Pou. Pero en los dos estaba. Sí, pero Martínez fue mucho más fuerte, sobre todo al principio, luego se fue acomodando en términos generales de todo el debate, Martínez. O sea, cada bloque que pasaba se iba acomodando mucho más. ¿Sentiste que empezó más nervioso? Absolutamente. Pero ¿por qué se bambolea la gente en una situación como esta? El cerebro, la parte reptiliana del cerebro, que es la que nos quiere cuidar todo el tiempo, lo único que está pensando es, toda esta gente me está mirando, estoy bajo presión, me siento amenazado, y lo primero que hace el cerebro es decirte, quédate quieto. Claro. Y vos haces lo contrario. No, te quedás quieto. ¿Viste esa gente que dice no puedo hablar en público porque me quedo quieto? Sí. Se queda quieto, así. Pero eso no es natural. Es natural. Sí. El segundo paso es andate de acá, estás amenazado. Pero como no se puede ir el candidato y no queda muy bien, empieza a moverse y tratar de controlar ese movimiento, pero el cerebro está diciendo, estás bajo presión, andate de ahí. No, además recordemos que por sorteo el que arrancó el debate fue Martínez. A mí lo que me llamó la atención de entrada fue la disposición. Sé que en algunos debates, por ejemplo en Estados Unidos, están los dos de frente, pero me llamó la atención de que no tuvieran ni siquiera un margen de posibilidad para poder verse. O sea, era como un enfrentamiento a cámaras. Hasta en un momento Martínez le dice, míreme a los ojos, y queda como una cosa media ridícula en el sentido de que se tenía que expresar hacia adelante. Sí, en ese episodio pasó algo muy concreto que fue raro, porque Martínez le dice, míreme a los ojos, y lo primero que hace Martínez es bajar la mirada. O mirar a cámara, que le estaba desviando la mirada de la calle Pou. Si yo te digo, míreme a los ojos, tengo que bancar esa mirada. Tengo que sostenerla, claro. Y lo que hizo fue ir al papel y ir a la cámara. Entonces, ese episodio dejó en claro que tiene que haber una concordancia entre lo que la gente dice y lo que el cuerpo muestra. Dani, ese míreme a los ojos, ¿podrá ser consecuencia de un entrenamiento previo, la concentración que vimos que le dijeron, decile al otro candidato que te mire a los ojos? Qué fuerte, es algo fuerte, como un desafío. Yo no puedo decir qué hicieron y cómo se prepararon los candidatos. Eso es materia de especulación. Pero no me extrañaría que esa frase hubiera sido preparada. O, si mal no recuerdo, que fue en el segundo bloque, esa frase, que alguien le haya dicho, mirá que empezaste muy suave. Recordemos que Daniel Martínez, sus primeras palabras son de saludo, de agradecimiento, y la calle Pou se saltea todo eso y lo primero que hace es atacar. No, arranca con el ataque. A Martínez. Y dice, hey, despabilate que el partido se está jugando ahora. Claro, y no es River Boca, es acá. ¿Qué viste respecto al esbozo de sonrisas? Al esbozo de sonrisas. Bueno, hay un momento, hasta ahora hablé bastante de algunas cosas bajas de Martínez donde no funcionó bien. Ahora voy a decir algo que donde se le notó que dijo, estuve bien acá. Hay un momento en el cual la pantalla está partida y los ves a los dos. Y en un momento la calle Pou habla del monitoreo de aguas. Si ustedes miran de nuevo eso, si miran ese tape, van a ver que en el momento en que la calle Pou dice monitoreo de aguas, Martínez se ríe. Se ríe, es verdad. Se ríe. Y lo que sigue es la réplica de Martínez diciendo, acá tiene los datos, bla, bla, Como bla, diciendo, bla. esta es mía, esta es mía. Claro. esta es Existe mía. un plan nacional de aguas. También fue eso que para el me pareció. para el que sabe o está mirando no solo al que habla, sino al otro, ya se da cuenta que dice, Martínez
en esta Albagarra. Tiene una Sí. respuesta contundente para dar. Igual Y la cada calle Pau se la jugó a ser serio, continuo. Sí, absolutamente. Fue, Sí. con un gesto serio. A mí me llamó mucho el tema de la calle Pou, justamente porque en otra campaña lo habíamos visto con ese eslogan por la positiva, en donde se lo veía hasta como más sonriente, agradable, y en este caso decidió ir a un lugar un tanto más serio. Sí. Para ser concisos, nadie se imagina a la calle Pou haciendo la bandera en una esquina. Hoy lo Nadie. pensamos y parece ridículo. Claro, Pero es inconcebible que hace tan poco tiempo y la misma persona. Hace poco tiempo, para la calle Pou tuvo sentido hacer eso. Hoy nadie se lo imagina. ¿Por qué? Porque trató de dar imagen de presidente, que es para lo que estaban ahí esas personas, para decir, yo puedo con este país. Bueno, esa bandera que parecía tan canchera hace unos años, hoy no funcionaba. Es por eso que reiteraba tanto el hacerse cargo, que fue algo reiterativo. Sí, y quiero como encarar esta situación. Vimos mucho lo que habías dicho del gesto amable, las manos a medio cuerpo, las manos en gesto amable abiertas. Vimos bastante de eso, el torso descubierto como habías predicho de alguna forma. ¿Eso habrá sido algo preacordado para que esté el cuerpo expuesto? Yo creo que es la evolución de los debates y la evolución de la comunicación no verbal que se imponen estas cosas. Quien haya visto el debate de Tabaré Vázquez y Sanguinetti va a ver que había un atril de madera que llegaba hasta acá. No, y que realmente estaban enfrentados ellos con el mediador, justamente en el medio, y ahí creo que había como un debate, como una cosa tan energética, más directa. Sí, esta vez el atril iba por acá, era transparente. ¿Y esto por qué? ¿Por qué funciona y cómo las personas que nos están viendo pueden usarlo en la vida diaria? Cada vez que ustedes ocultan información a alguien con su cuerpo, el cerebro de la otra persona piensa en negativo. Voy a dar un ejemplo. Si yo doy acá la entrevista, estás pensando que no tengo flores abajo, estás pensando algo malo, ¿verdad? Claro. Te estoy ocultando ¿Qué estás información. haciendo con las manos? Y tu cerebro, como lo que quiere es cuidarte, dice, este señor me está ocultando algo. Sin embargo, cuanto más pueden ver de mí, su cerebro recolecta más información y en este momento Daniel, como los candidatos, resultaría amigable. ¿Por qué? Porque te está mostrando que no tiene con qué herirte y te está mostrando el pecho Su parte y vulnerable. su parte vulnerable y su centro de gravedad. Es decir, ustedes podrían herirme fácilmente y por eso supongo que les caigo bien. Un tema que también estuvo como muy a la espera fue el tema de la vestimenta. Es más, acá hicimos apuestas que ganó Cami. Ganó ¿Se acuerdan Cami. que dijimos? Yo Cami me la dijo- jugué, yo dije que iban a ir Es sin verdad. corbata, imagínate, con el protocolo. Y la realidad es que tengo que confesar que para mí si este debate lo ponía sin ser el ruido de redes, 20 años atrás era lo mismo. O sea, no hemos avanzado en las formas mucho. Bueno, Cami dijo, se la jugó, dijo va con corbata y yo dije, bueno, 1 y 1, como para tener las 3 opciones, pero finalmente fueron con corbata. Nos enteramos también en la mañana que hubo un cambio de vestuario por parte de Martínez, que en un principio iba a ir con un traje gris y finalmente decidió ir con un traje azul oscuro, con una camisa celeste. La calle Pou también con un azul un tanto más claro. Pero bueno, todo el análisis de lo que es la vestimenta lo hizo la especialista Malena Paz. La escuchamos. La vestimenta es importante porque de alguna manera nos dice para qué nos preparamos, ¿no? Ellos estaban ahí para que el público pudiera de alguna manera imaginárselos en el rol de presidente. Hubo una preparación bastante exhaustiva respecto al vestuario. Lo que habíamos visto en los debates anteriores era una vestimenta que le hablaba a qué sector dentro de los partidos lo iban a votar. Iba bien a un nicho de gente, ¿no? Los dos usaban corbatas, los dos usaron traje, estaban muy sobrios. Eso quiere decir también de que de alguna manera construían en el imaginario de la gente cómo podrían representar al país. Bueno, no llegaron igual a la instancia del aire, ¿no? Vimos a Daniel Martínez que llegó vestido, entonces al momento de estar frente a las cámaras ya su ropa estaba un poquito arrugada, la corbata nunca estuvo en el lugar correcto. En cambio, la calle Pou fue mucho más previsor, mucho más vivo y se vino con el trajecito aparte. Un cambio de color en Martínez, de color de traje, que supuestamente era un gris. Yo me imagino que habrá sido un gris claro y teniendo en cuenta la escenografía, le terminaron cambiando a un azul bien oscuro. Algunas personas pensaron que era negro, pero no, era un azul bien oscuro, que terminó siendo un color incluso más acertado que el de la calle Pou para esta instancia. Incluso la tela era más bonita para el tipo de escenografía y el tipo de iluminación,
porque tenía como un poco desatinado y hacía que las luces se vieran más agradables en la figura. La camisa blanca de la Calle Pou fue un gran acierto porque hacía que brillara muchísimo y reflejara un poco de luz a esa zona del cuello que a veces es un poco complicada y genera sombra. Eso no le pasó a Martínez, que encima tiene una fisionomía diferente y se le complicó un poco con las sombras, eso yo lo hubiese resuelto. Lo que sí, uno de los puntos en contra de la Calle Pou fue que nunca se cerró el saco. Estuvo todo el debate con el saco abierto y bueno, es regla de etiqueta de que por lo menos un botón del saco tiene que estar cerrado. Otra cosa polémica fue la elección de lentes de Martínez, que, bueno, de alguna manera querían aludir a un público más joven. Eran unos aviator con un puente alto. Estaban buenos los lentes, yo entiendo por qué los eligieron, pero para la tele eran un poco complicados. ¿Por qué? Porque generaban muchas sombras y esas sombras hacían que los gestos se vieran enrarecidos. Mira, me parece que Martínez tuvo una elección mucho más acertada que la Calle Pou porque, bueno, su corbata era muy sobria, había un juego de tonos, o sea, el saco y la corbata estaban en los mismos tonos y había una diferencia de texturas, que eso siempre da como mucha elegancia. Yo sentí algo raro con los lentes de Martínez. Es verdad que le cambiaban un poco la gestualidad de la cara, ¿no? Sí, lo de la sombra. Pero yo coincido con Malena. A mí me pareció que Martínez estuvo como más atinado en lo visual, en lo que uno veía. Bueno, y los dos finalmente se decidieron por el azul, que tiene también un significado en cuanto a la comunicación, ¿no, Daniel? Sí, con un azul muchísimo más oscuro por parte de Martínez. Lo que se debe sacar en conclusión, o lo que podemos saber, es que el azul es el color que inspira confianza. Es el color que da tranquilidad a la mente del otro. Por ejemplo, el amarillo da felicidad. Cuando uno vamos. ve el amarillo de felicidad. ¿Estás feliz, Camila? Sí, la verdad que ¿Sos feliz? ¿Sí? Sí, le digo a la cámara, estoy como ayer, mírame a los ojos. Mírame a los ojos, que no mires para ahí. Si piensan en una cadena de comida rápida, van a ver que el logo es amarillo y venden muchas cosas con felicidad. Es verdad, es verdad. No es casualidad. Te van a tomar nota todos los empresarios que vayan a buscar inversores, se van a poner traje azul. Azul. Confianza. Calma y confianza. No, y también en el caso de los contrastes, ¿no? En los colores amarillo y rojo, eso también llama la atención. En este caso no vimos mucho contraste, vimos como toda una cosa calma en todo, en el set, en la vestimenta. Es que fueron, como bien escuchamos, a dar presidencial. Claro. Ahí, La segura. ahí va, preferible no pasarse de la raya y quedar como sobrios. A mí me llamó la atención en Martínez, que a veces cuando estaba terminando, bueno, el tiempo en el que tenía que hablar, él terminaba la frase como con una risa y la mano así. ¿Qué significa eso? Esto es una invitación. Ah. Esto es una invitación. No sé qué, no sé cuánto, tan. Sí, el tema con la risa... Era un poco forzado porque se notaba que lo había practicado un poco. Claro, esto es una invitación. Es, vení, estás de acuerdo, querés hacerlo conmigo. Ahora, con la risa hay dos asuntos que hay que tener en cuenta. El primero, el cerebro diferencia una risa falsa de una verdadera. Una risa falsa o sonrisa social es la que sube las cejas y muestra los dientes. Eso es falso. Eso es falso. Y una risa verdadera muestra los dientes porque sube los pómulos, baja las cejas y a no ser que tengas botox, vas a tener patas de gallo. Claro. Los ojos se involucran. Los ojos se Claro, involucran. los ojos se ríen también. Y esa de es una alguna verdadera manera. sonrisa. Si entran a una red social Pero con como... el tema del Botox estamos todos perdidos porque hay tanta gente con Botox. No, pero vos me decís que Martínez y la calle No se tengan ríe de verdad. No, pero ellos no tienen voz. No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Bueno, hablemos un poco de la tarima que decías que era importante. También el tema del saludo que finalmente se dio al final, Dani. Siguió al final y pasó algo que vemos muchas veces en las cumbres de políticos. Cami, ¿podemos hacer algo? Vamos a hacer, a ver, el Vamos a saludo hacerlo. del que mucho se habló, Sí. porque ¿Cómo llamó no? la atención. El llamó saludo la atención. final. Lo primero que todos esperamos es, por lo menos en mi caso, ¿quién va a tomar la acción física? ¿Quién se va a dejar de palabras y se va a mover hacia el otro? Estamos en Fue atril. Martínez. Martínez ganó esa coreada, fue el primero que tuvo el impulso de decir voy hasta ahí. Hace de Martínez. Y yo voy a ser Martínez Sí. y tú sos la calle Pou. Bueno, Así, el saludo y la forma de controlar al oponente fue esta. ¿por qué no? Por parte de Martínez Como si fuera hizo lucha. eso. así. Hizo Ay, esto. mirá. Martínez, no me toques la nuca. Ahí lo tenemos. Ahí está. Ok, y si avanzáramos... ¿Y ahí quedó o qué pasó? No, si avanzáramos, tu brazo izquierdo se va a poner acá
y vas a tratar de controlarme a mí para quedar equiparados. Pará un poquito, Mirá. Martínez, pará. Mirá le qué dijo. bueno, La claro. calle Pau le agarra el brazo Frena, ahí están las dos Ya acciones. va para ahí, ya, si mal no recuerdo, va para ahí la mano. Esto lo van a ver mucho en los políticos. El primero que le agarra las dos manos o una mano al otro y se la pone acá, con la mano libre el otro le va a hacer así. En cumbres internacionales hemos te visto está hasta casi que inmovilizando. peleas Exacto. gestuales para ver quién lo hace Sí, primero. es muy Sí. gracioso. Es muy gracioso. bueno. Exactamente. ¿Quién pasa primero? ¿Quién hace así primero? Otra forma es atraer a la persona hacia vos para que no tenga la posibilidad de... Si yo te Eso traigo no es muy así, violento. mirá las cumbres internacionales y vas a ver que traes al otro para que no tenga la posibilidad de ponerte la mano en el hombro y te domine. Me Ah. muero. Dani, sentate porque te la vas a tener que jugar acá. A ver. En vez de policía de la moda, policía de lo gestual. Sí. ¿Cuáles fueron los peores errores de este debate? Creo que el peor error de Martínez en lo gestual fue utilizar el dedo todo el tiempo y hacer así. Lo usaba todo el tiempo. A la gente no le gusta que la señalen con el dedo, a no ser que le des permiso. ¿Podemos hacer un experimento muy pequeño? Ay, yo lo hago todo el tiempo, Cami, Daniel. Me lo voy a cortar. Cami, porque ¿querés es como hacer? que te dicen qué tenés Cami, que hacer. yo te voy a pedir algo, tú no lo hagas, quiero que me digas cómo te sentís. A Nada ver. más. Venga. Cami, ¿me darías un poco de té? Dale, claro. Ok, hasta ahí. Cami, ¿me darías un poco de té? Dale, claro. Qué raro eso, pero sí. Solo estoy cambiando la posición de la mano. Sí. Cami, ¿me darías un poco de té? Ya no me me lo das. mandonés. Claro. Muy maestro ciruela. Es verdad. Ya no me lo das. Entonces, creo que Martínez debería corregir eso, como se ha hecho en el mundo, en política. Se ha sustituido esto por esto. Claro. ¿Puño cerrado? No, como... Con el pulgar acá decís, esto es importante. O decir, esto es importante. Bien. Bien. Está bueno tenerlo en cuenta Sí. eso. Y en Claro. el caso de la calle Pou, ¿qué viste en cuanto a su lenguaje gestual, perdón? Podría mejorarse. Sí. Bueno, hay Sí, dos, o hay su dos peor cosas. error, el derrape de la noche. ¿Hubo derrapes de la noche? Nada muy grave. Nada, no hubo lo del celular de Bush, eso no. No hubo celular. No, celular, adorada. Digo, mía. el reloj, el reloj. Ya lo actualicé. El reloj. Lo actualicé. Actualizar. No, pero así como Martínez hacía esto, la calle Pau muchas veces hablaba haciendo así. Y lo salvó el atril. Si no, se veía todo el tiempo como que le estuviera hablando a la gente, bueno, porque vamos a hacer esto, esto, esto. Y es una forma de menoscabar a quien tenés cerca. Y lo del tema de chequear las hojas también, ¿eso le bajaba algún énfasis a lo que estaban O diciendo? sea, acá me quiero tener en otra cosa. Hay una forma de que la gente siga el relato mentalmente contigo cuando hablas del antes y el después. Por ejemplo, antes el país estaba mal, ahora está bien y va a estar mejor. El pasado queda acá, el presente queda acá y el futuro queda allá. Pero, digamos, va de derecha a izquierda. Pero lo más natural para la gente es hacerlo desde acá para allá. Y la calle Pou lo hizo al revés. Hizo el pasado de este lado y el futuro para allá, cuando en realidad debe ser para el otro lado el futuro. El futuro siempre queda a tu izquierda cuando estás mirando a la gente. Paso al tema de las hojas. Sí. Lo que no podés hacer si tenés que leer un discurso es pretender que no estás leyendo. Entonces, bueno, la vestimenta, el azul, el color natural. No, Claro. la verdad, nadie espera que un candidato sepa 50 indicadores, 50 cifras. Claro. No nos interesa la memoria. La calle Pau en un momento dijo, ¿saben qué? Lo tengo que leer. Y levantó la hoja y eso te hace sonar más honesto. Sí, preciso leer esto. Si el día de mañana tienen que leer algo, bueno, Léanlo. que se note. Hay speakers, hay oradores que cobran $40.000 por hablar una hora y van con sus tarjetitas. Y Ahí no va. por eso el mensaje deja de ser menos genuino. Es poco genuino como en el caso de Carolina Cose, que tuvo que leer la frase, lo sentimos en nuestros corazones. No, si lo sentís en tu corazón, no tenés que leerlo. Si lo lees tiene que ser una cifra o algo que necesite una ayuda a memoria y Claro. no un Pero sentimiento. hablando de obviamente. corazón, faltó un poquito. Hoy lo hablábamos en la radio que faltó un poquito de pasión, de corazón en algunas cosas. Faltó una historia. Sí, los números pueden quedarse, la gente los toma por ahí, pero las historias se recuerdan, hacen sentir a la persona de otra forma. Martínez, por ejemplo, hizo un cambio en la forma que utilizaba los números y lo hizo muy bien. Primero decía, en el 2004 había 40% de pobres, un porcentaje. Pero hay algo mejor que los porcentajes, los ratios. Los ratios son visuales. En vez de decir 40%, después dijo 4 de cada 10 uruguayos eran pobres. Y ese fue un gran acierto de Martínez, porque es mucho más visual. ¿Faltó historia? Sí, faltó al menos una historia
que le pusiera rostro, que le pusiera humanidad Sí. a esas cifras. Ojo, ambos insinuaron, pero hay que tener en cuenta que el voto es una elección muy emotiva. Totalmente. Emocionante. Tal Sí. cual. Ni hablar, faltó un poco de calidez a mi criterio y sí, el acartonamiento ese típico de la situación no se pudo eludir del todo. Ah, Dani, y ha sido un placer. Daniel Ríos, experto en Ay, un gusto. comunicación no verbal. Tus tips previos y tu análisis posterior de lo que ha sido este histórico debate en nuestro país. Ha sido un placer tenerte. en Gracias esta por la mesa. invitación y nos vemos pronto. Bueno, y ya hablamos de los gestos, hablamos de la vestimenta, pero también está bueno considerar qué tan importante es el debate en sí mismo como herramienta política, como herramienta de la democracia. Y por eso nos vamos al móvil con Felipe